¿Sabías que aprender un segundo idioma te puede ayudar a vivir más años? Pues hoy en este episodio te vamos a contar sobre algo muy interesante. Encontramos unos estudios que han demostrado que las personas que aprenden uno o más idiomas tienden a vivir más. O sea, el aprender un segundo idioma está relacionado con la longevidad, el número de años que vives. Y por supuesto, esto tiene otros beneficios como una mejor salud mental y evitar el Alzheimer. Así que quédate porque hay mucho por aprender. Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Estamos haciendo este episodio sobre este tema porque Nate encontró un artículo, escuchó sobre esto y leyó un artículo donde se hablaba de todo esto y Nate se puso a investigar más sobre el tema, así que dijimos, qué interesante, vamos a compartir esto con nuestros estudiantes. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com. Esa es nuestra página web, espanolistos.com. Allí ves todos los episodios, das clic y vas a descargar la transcripción en tu correo electrónico. Y si tú quieres apoyar nuestro trabajo, solo le das clic en Donate. Puedes mandar una donación y por hacer eso vas a recibir un link que tiene todas las transcripciones en orden, en un solo lugar, desde el episodio 20, para que así fácilmente puedas escuchar cada episodio con su transcripción. Ahora sí, Nate, dinos por qué se te ocurrió, por qué pensaste en hablar de este tema. Bueno, primero yo hablando con algunos estudiantes en los viajes o por correo, pues siempre preguntamos, ¿por qué estás aprendiendo español? Y muchos de los que son jubilados dicen que están aprendiendo por la mente. Y yo siempre pensé, wow. Están aprendiendo para mejorar su mente, su cerebro, ¿sí? Para mantener su cerebro activo. Y bueno, yo siempre pensé, bueno, eso es interesante y sí tiene sentido. Pero hace rato, un influencer, alguien que yo escucho, Tim Ferriss, mandó un artículo que tiene varios estudios de Eric Topal, es un médico, y bueno, tiene estudios de Nature Aging, de Global Brain Health Institute, varios estudios. Yo estaba leyendo como 3 artículos antes de este episodio, y todos dicen lo mismo, que hay muy buenos beneficios del bilingüismo. Entonces, este episodio vamos a investigar un poquito más, hablar de esos beneficios que tú tienes y si realmente hay ciencia en lo que si tú quieres vivir más años, pues aprender otro idioma. Y Nate es un ejemplo de eso. Mírenlo tan joven, tan simpático que está. No, de hecho, tú realmente siempre dices que no estás poniendo bloqueador, que estás, ¿cómo se dice? Envejeciendo muy rápido. Envejeciendo. Uy, difícil. Envejeciendo muy rápido. Una pausa aquí antes de seguir. Por si no conoces estas dos palabras, to get older, el verbo es envejecer. Envejecer. Y Nate, ¿cómo se dice to get younger? No sé, Andrea, ¿siendo? Gracias. Sobre todo, rejuvenecer. 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 Okay. Si tú no nos estás viendo en YouTube, recuerda que tenemos el canal de YouTube. Ahí Miguel nos ayuda con poner las palabras en la pantalla, así que las puedes ver y recordar mejor. Si no estás en YouTube, escribe Españolistos y síguenos. Pero sí, está demostrado que aprender un segundo idioma evita que envejezcamos tan rápido y nos ayuda a rejuvenecernos. Y eso es tan cierto
porque cuando Nate me dijo que hiciéramos un episodio sobre esto y yo me puse a leer sobre el tema, me di cuenta por qué es que muchos de nuestros estudiantes se ven más jóvenes de lo que parecen. Como Ney lo decía, la gran mayoría de nuestros estudiantes son jubilados. Yo creo que más del 50%, ¿no? Más o menos como un 60%, diría yo, según las estadísticas, la última vez que revisamos. Pero cuando vienen aquí a Colombia y los conocemos en los viajes de inmersión, son personas con tanta energía, son personas tan alegres, tan amables. Y yo siempre he pensado, pero ¿por qué yo conozco personas? Yo siempre he pensado esto, o sea, antes de siquiera hablar de este tema, siempre me ha parecido interesante que mis tíos segundos o mis abuelos o gente mayor que yo conozco aquí en Colombia, que tienen 60 años o 70, se ven como más viejos, o sea, no sé, como que no son tan activos. Y en cambio yo siempre he dicho, pero ¿por qué los estudiantes que vienen acá siempre parecen más jóvenes de lo que, bueno, no todos, pero muchos, la gran mayoría, más jóvenes de lo que son, tienen como más energía? Y yo creo que es una combinación no solo de aprender un idioma, sino que en su gran mayoría estas personas son gente que a los 70 años están montando bicicleta en las montañas. O sea, yo ni siquiera monto bicicleta casi nunca. Son gente que está haciendo caminatas largas, son gente que camina a diario 1 hora. Entonces, yo sí me he dado cuenta que el ejercicio físico más el mental, por supuesto, te hace lucir más joven, te hace tener más energía. Así que sea una motivación para nuestra vejez también, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, y a mí me ha pasado, ustedes saben que yo dije que quiero aprender alemán y lo hice por un tiempo y luego llegó la bebé y dije, no lo puedo hacer, no tengo tiempo. Pero asimismo he estado pensando, no, tengo que encontrar la manera porque entonces no estoy ejercitando mi mente suficiente y esto es algo que haces ahora, pero que lo vas a ver los resultados en tu vejez. Obviamente la comida es importante, de ser activo es importante para el cuerpo, para ser activo, pero también tiene que ser activo aquí en tu mente, porque eso es parte de tu cuerpo también. Si el cerebro no está activo, si no está aprendiendo nuevas cosas, pues obviamente estás envejeciendo. 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 Bueno, voy a aprender antes de terminar este episodio. Estás envejeciendo más rápido. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de 4 aspectos principales, ¿vale? Entonces, primer aspecto, aprender un idioma tiene beneficios cognitivos. El bilingüismo tiene beneficios cognitivos. ¿Qué pasa en el cerebro cuando tú empiezas a aprender otro idioma? Esto te ayuda a desarrollar mayor atención y mayor atención al detalle. Esto ayuda en tu capacidad de memoria y es por eso que siempre recomiendan aprender un segundo idioma para combatir el Alzheimer. Que bueno, en español decimos Alzheimer. ¿Y cómo se dice en inglés? Bueno, creo que Alzheimer's. Sí, ajá. Entonces es muy parecido en español como cilantro y cilantro. Entonces eso ayuda a combatir el Alzheimer porque ese ejercicio para tu memoria te ayuda a recordar las cosas más a largo plazo y también te da más flexibilidad cognitiva. Porque cuando tú estás no solo aprendiendo un segundo idioma, sino constantemente hablándolo, este ejercicio que tiene que hacer tu cerebro de cambiar constantemente de un idioma a otro, es literalmente como si estuvieras corriendo. O sea, hagamos una comparación con el ejercicio físico, ¿cierto? Yo puedo salir a caminar todos los días por 30 minutos. Eso está bien y eso me beneficia. Pero si yo me exijo un poco más y en vez de solo caminar, subo escaleras, ¿sí? O corro, o levanto pesas, esto me hace sudar un poco más, ¿verdad? Esto me hace
tonificar mis músculos. Esto me exige más. Entonces, cuando tú aprendes un idioma, tú puedes hacerlo de forma pasiva. Como, todos los días voy a leer o hacer Duolingo por 10 minutos. Eso está bien, sería como caminar. Pero cuando tú te exiges más, es decir, empiezas a escuchar más en español, empiezas a hablar, que hablar el idioma es el ejercicio más difícil, esto va a beneficiar aún más tu memoria. O sea, hablar en español sería como hacer ejercicios difíciles, por ejemplo, de levantar pesas, cosas que te hacen sudar. Entonces, es importante mencionar aquí que el beneficio de aprender un idioma también depende de qué tan constante estás siendo y qué tanto te exiges. Porque tú puedes decir, sí, yo hago ejercicio todos los días, yo camino 30 minutos. Pero este no es un ejercicio que realmente te exija, es un ejercicio fácil. Entonces, con esto queremos decir, es muy importante que estés hablando. Tú puedes escuchar podcast todos los días, música y decir, sí, yo estoy aprendiendo español. Sí estás aprendiendo, pero necesitas hablar más. ¿Verdad, Nate? Tú, compártenos un poco de tu experiencia. Cuando tú empezaste a aprender español, tú empezaste haciendo ¿qué cosas? Porque tú no empezaste hablando, pero te diste cuenta pronto que debías empezar a hablar, ¿verdad? Bueno, yo creo que empecé primero con los métodos más pasivos, como tú estás diciendo, como Duolingo, después un poquito más como flashcards, después tiempo en una escuela personal, una escuela en persona. En persona. Y bueno, después por fin tenía la confianza de hablar. Hice clases y escuché podcasts o escuchaba podcasts. Y esto, pues, obviamente tenía que usar más de mi mente. Pero yo recuerdo que tú me dijiste que creo que fue en el segundo o tercer mes, después de que empezaste a aprender español, que tú buscaste un tutor, ¿no? Y aunque tú no hablabas casi nada, empezaste a forzarte para hablar. Y luego fue cuando decidiste ir a Argentina también, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana estabas tú tratando de hablar? Bueno, después del viaje de Argentina, porque llegué a Argentina con muy poco español, que he dicho en otros episodios, pero regresé con muchas ganas de aprender y algo importante, porque cuando tú regresas de un viaje, tú cambias tu perspectiva y todo. Bueno, yo regresé con muchas ganas de hablar y con poco miedo de hablar. ¿Por qué? Porque me fui a Argentina sin hablar bien, pero pude comunicar un poquito y la gente no estaba pues enojado o pues estaban bien conmigo. Entonces, después de eso, yo tenía bueno, también yo en ese tiempo era soltero, tenía más tiempo, entonces yo estaba comunicando con varias personas para un intercambio, alguien como tú. Hice intercambios con personas y hablamos en español, yo un poco en inglés con ellos. Eso fue gratis, algo bien. Si tienes el tiempo, es una muy buena oportunidad. Y también yo tomaba quizás 2 o 3 horas a la semana hablando con un tutor. Sí, es que eso es lo que yo recordaba, que sí, tú empezaste de manera intensiva, ¿no? Porque hay estudiantes que esperan como cubrir toda la gramática y entender más antes de empezar a hablar. Y es que este es un problema que tienen casi todos los estudiantes perfeccionistas, ¿no? Y bueno, Nate no es perfeccionista, si no, no estaría aquí en este podcast. Gracias a Dios, Nate no es perfeccionista ni le da pena nada. Así que por eso él se lanzó de una vez a hablar con lo poquito que tenía con un tutor desde el principio. Sí, bueno, el error que yo cometí es todavía, pues,
aunque he mejorado, pues nunca he enfocado en la pronunciación Ujú. y también en la gramática muy poquito. Entonces, para corregirlo después, no es tan bueno de quizás solo hablar 1 hora y enfocar en la gramática, otra hora en pronunciación, quizás 30 minutos a la semana, Ujú. algo así, algo más como estructurado. Algo más integral. Sí, y eso es algo que yo quería mencionar también, que, o sea, porque hablar de aprender un idioma son muchas cosas que puedes hacer, pero como lo decía antes, si no lo estás haciendo de manera integral, pues casi que no estás realmente haciendo mucho, aunque lo hagas todos los días. Lo que está diciendo Nate, que él hoy en día, aunque tú ya llevas, Nate, ¿cuántos años aprendiendo español? Dios mío. Bueno, ahora como 11. Como 11 ya, sí, Sí, porque tú y yo tenemos 9 años de casados y 2 años, claro, no, tú llevas como 12 años. sí, sí. No, es que a veces, no, ¿sabes? Nate, ¿Sabes? sí, todavía hay cosas por mejorar. Qué loco, ¿no? Anímense o desanímense con Nate. No mentiras. Anímense con Nate porque realmente esto es algo que nunca termina. Y lo que tú decías, tal vez tú cometiste el error al principio de enfocarte más en hablar sin tener, sin ponerle atención casi a la gramática de la pronunciación. Y tal vez empezaste a andar con esos huecos en el aprendizaje, pero asimismo hay personas que han aprendido integralmente, igual tienen todavía mucho por mejorar. Bueno, es chistoso porque muchas veces la gente me dice, acá en Colombia o cuando estamos viajando a un país en Latinoamérica, la gente me dice, oh, wow, tú tienes un muy buen nivel de español, tú hablas súper bien. Y los estudiantes también me dicen eso. Mm. Y bueno, yo en mi mente estoy pensando, bueno, hemos grabado más de 400, casi 500 episodios de español. Yo vivo en Colombia la mayoría del tiempo. Tengo una profesora de Colombia. Y entonces, bueno, si no hablo bien o si no entiendo bien el español de este punto, pues qué mal soy yo. No, pues a ver, obviamente tú tienes un nivel muy, muy, muy bueno y muy alto, pero todavía tienes cosas por mejorar, al igual que yo con mi inglés. A mí también me han dicho que, ay, tu inglés es muy bueno, pero yo sé que todavía tengo problemas con el acento, con la pronunciación de muchas palabras. Yo sé que todavía podría mejorar más. Y a veces es como, uff, pero ya llevo 12 años. Bueno, en mi caso, yo llevo mucho más, yo llevo como 16 años con el inglés y digo, debería ser mejor. Pero también tenemos que tener gracia con nosotros mismos y saber que todos somos diferentes y que en realidad cuando uno aprende un idioma de adulto, yo personalmente pienso que nunca se va a alcanzar un 100%. O sea, yo creo que ya cuando eres adulto es muy, muy difícil llegar a sonar completamente como un nativo en el otro idioma. Así que lo importante es ser constante y todos los días hacer algo, ¿no, Nate? Pero bueno, ya para cerrar esta parte de los beneficios cognitivos, se ha demostrado que las personas que aprenden otro idioma tienen una mayor capacidad de planificar, tienen una mayor capacidad de enfocarse en cualquier tarea y tienen una mejor capacidad para resolver conflictos y conflictos mentales y desarrollan mejor el pensamiento lógico. Así que muy importante saber que no es solo me voy a comunicar con otras personas que viven en otro país, sino esto es salud para ti, porque si tu mente está bien, también eso se refleja en tu cuerpo. Y bueno, y para hablar de algo un poquito más concreto también, las investigaciones dicen que el bilingüismo puede ayudar a retrasar los síntomas de Alzheimer y otras demencias posiblemente hasta 5 años más tarde que en monolingües. Ujú, Monolingües. ujú, ujú. Entonces, bueno,
¿Quién no quiere vivir 5 años más? Y no solo 5 años más, pero 5 mejores años. Ujú. Exacto, este es el punto 2, el bilingüismo y el envejecimiento, aging. Ajá. En Sí. inglés sería aging, envejecimiento, junto con la salud del cerebro. Sí, como Nate lo dice, nos da más años de vida, pero más concretamente este estudio decía, según lo que ellos revisaron, que las personas que aprenden un idioma, si llegan a tener Alzheimer, porque generalmente no tienen Alzheimer estas personas, pero si llegan a tener Alzheimer, les llega 5 años más tarde, ¿sí? O sea, muy probablemente no vayas a tener esta enfermedad, esta condición, debería decir. Y si la llegaras a tener, lo más probable es que te aparezca 5 años más tarde. Y sí es verdad, porque por ejemplo, ¿sabes quién se me viene a la mente en este momento? Danny, Claramente. ya sabía. Daniel Canal, un saludo para ti, mi amigo. Tenemos muchos estudiantes a quienes queremos muchísimo, pero hay un estudiante en particular que vive en Nashville. Entonces, claro, como nosotros vivíamos en Nashville, pues nos veíamos frecuentemente con Daniel Canal. Y yo siempre le he dicho a él, te admiro muchísimo porque es una persona ya bastante mayor y tiene una Bueno, energía. él va a escuchar esto y va a pensar, uy, bueno, yo soy un viejo. Gracias, Andrea. No. Dani, no me malentiendas y no me malentiendan ustedes. Cuando digo bastante mayor, pues, o sea, me refiero, sí, pues alguien que ya está jubilado, alguien que ya es mayor de 65 años, ¿sí? Y pues a veces las personas a esta edad dicen, no, yo ya no puedo aprender un idioma, Mm, yo ya como no, mi papá. como tu papá. Y lo que estábamos hablando, Nate y yo hemos estado hablando de que en serio necesitamos hacer que tus papás, en especial tu papá, porque a tu papá se le están empezando a olvidar las cosas a veces. Estábamos diciendo, bueno, no creo que esté mal decir la edad de tus papás. Tus papás tienen 70 años, los dos tienen 70 años, y son muy activos y muy lúcidos. ¿Qué significa la palabra lúcido? Lúcido es que tiene mucha energía, que puede recordar todo, que es muy activo. Tus papás han sido muy lúcidos, juegan pickleball 4 veces a la semana. Ujú. Entonces, súper bien. Pero sí, ya Nate y yo estábamos notando, ¿no? Que tu papá de pronto a nivel mental está empezando a olvidar cosas. Entonces decíamos, necesitamos decirles que de verdad aprendan un idioma. En el caso de tu mamá, la mamá de Nate ha estado aprendiendo español de manera no constante, pero ella le gusta. Entonces, justamente Nate y yo decíamos, necesitamos convencerlos de que aprendan el idioma. Pero volviendo al tema de Dani, Dani, te admiramos mucho, mi parcero, te queremos mucho, eres un ejemplo. Les cuento que Daniel Canal, como decía, ya es una persona jubilada, ya terminó su carrera, ha hecho muchísimas cosas en su vida y él habla español muy bien. El español de él es mejor que el de Nate y mejor que mi inglés, o sea, si los comparáramos. Él también habla italiano, también entiende un poco de alemán. Entonces es una persona que constantemente está leyendo. Lo que me impresiona de Dani es que él puede hablar en español de temas complejos, ¿no? Como cosas de medicina y él sabe toda la terminología. La otra vez estábamos hablando y él estaba hablando en español con terminología avanzada que yo ni siquiera sabía qué era. Entonces, eso para decir que tu edad no importa. Tu edad no importa. Si tú quizás te has sentido frustrado, no, yo ya soy mayor, mire, llevo 10 años, 5 años aprendiendo español y siempre que voy a hablar con alguien me siento, ay, que me congelo, me bloqueo. No, esto no es para mí. No, es cuestión de ser constante, es cuestión de no rendirse. Bueno, y otro dato importante, pues un análisis en 27 países encontró que hablar más de un idioma se asocia con un envejecimiento cerebral más lento, similar
a beneficios de ejercicio o dieta saludable, como Ujú, dieta saludable. ujú. Bueno, pero hay otra cosa más que queremos discutir. Número 3, hay otros beneficios más allá de la salud mental, más allá de rejuvenecer el cerebro, más allá de desarrollar unas mayores habilidades cognitivas, y son los beneficios sociales y culturales. Esto es muy interesante porque nosotros hemos conocido a muchos estudiantes que nos han dicho que aprender un idioma y haber ido a otro país y haber experimentado otra cultura, haber visto otros modos de vida, los cambió como personas, Mm, los hizo mejores personas, los hizo más empáticos, los hizo más sociables. Así que esto te lleva también, yo diría de alguna manera, a volverte más humano, ¿no? A darte cuenta que el mundo no es solo tu idioma y tu burbuja, tu modo de vivir, sino que también hay mucho más allá que puedes ver. Esto te pasó a ti, ¿no? La primera vez que viajaste, porque el primer país al que tú fuiste que hablaba español fue Argentina, ¿cierto? sí, pero yo creo que más mi experiencia fue 5 meses en Bolivia. Ay, sí. Eso fue antes de conocerte en persona. Ujú, Yo vivía con una familia, estaba en una organización de microfinanzas, era voluntario, era de voluntariado. ujú, Y bueno, ese tiempo fue muy importante para mí, para ver cómo la gente vive en Bolivia, en general en Latinoamérica, de, no sé, de entender gente más. Bueno, acá viviendo en Colombia, yo creo que he aprendido de ser un poquito más generoso, más empático, de entender la gente mejor, como tú estás diciendo. Y bueno, obviamente una esposa colombiana ayuda en esto también. Es algo que siempre digo a Andrea, que gracias a ella, pues Dios me puso a alguien que es diferente que yo. Y en ese sentido, pues me ayudó a ser un poquito menos, ¿cómo se dice? Amargado, quizás. Sí, sí, sí. O de pronto, bueno, yo no diría yo, sino la experiencia con la cultura y la gente que te ayudó a ser menos individualista. Sí, eso mejor, mejor, Ujú, suena mejor también. ujú. Entonces sí, para entender más como el contexto de todos los humanos, como dijiste, de la humanidad. Ujú. Sí, yo he notado eso, es bien interesante. No quiero, con lo que voy a decir, no quiero de pronto sonar como que estoy criticando a una cierta cultura, es solo desde mi experiencia. Pero algo que yo siempre he experimentado es en Estados Unidos, nosotros los 7 años que vivimos allá, estábamos en el sur, en Nashville, en Tennessee, y yo no sé, pero las personas que yo conocí durante esos años, si eran personas, da la casualidad, en su mayoría, que no aprendían un segundo idioma, personas que no habían viajado por el mundo, personas que no tenían interés en salir de Estados Unidos, y su modo de ser, me pareció a mí, su personalidad era muy distinta a las personas que encontré que sí habían viajado, así fuera que no aprendían otro idioma. Porque, sabes, por ejemplo, bueno, por ejemplo, tú sabes, Kevin, Jack, que me parecían personas como más cerradas, y ellos, el hermano de ellos, Randall, que ha viajado por todo el mundo, aunque no estaban aprendiendo un segundo idioma, pero habían viajado por todo el mundo. No sé, yo los percibí como alguien más abierto, que está más interesado en conocer gente nueva, en escuchar las Sí, historias más de otros. alegre, quizás. Ajá, entonces yo no sé, pero desde mi experiencia, y aquí en Colombia también, yo he notado que las personas que viajan y aprenden un segundo idioma, o hacen alguna de las dos, tienden a ser personas más sociables, más amables, más alegres, más como interesadas en los demás. Así que pienso que eso también nos ayuda a mejorar como personas en general. Bueno, y el último beneficio es que en tu trabajo, quizás,
quizás tú puedes usarlo si tienes pacientes en un hospital que solo habla español. Bueno, hay varios trabajos. Hoy en día, pues mucha gente habla español en cualquier parte del mundo. Entonces, si tú puedes comunicar con más personas, mejor. Y bueno, ya para cerrar este episodio, ojalá que ustedes han, pues, entendido que sí hay muy grandes beneficios de hablar más de un idioma. Ojalá que ustedes hayan Sí. entendido. Sí, hayan, claro, claro. Ojalá que ustedes hayan entendido que eso no es solo como pensando, hay estudios, hay mucha investigación de los beneficios de hablar más de un idioma. Y bueno, en cómo puedes practicarlo. Bueno, como las cosas que siempre hemos dicho, trate de hablar al menos 30 minutos cada semana con un tutor. Es preferible que haces al menos 2 clases a la semana. Yo sé que todos son ocupados, pero hablar Es preferible que hagas. ah, Subjuntivo. es preferible que hagas. Y yo sé que todos están ocupados. Ok, están ocupados. Bueno. Uy, Dios mío, ok. Y la otra cosa es escuchar, ¿no? Escuchar es algo principal que siempre puedes hacer en la música, en podcasts como eso. Y bueno, esas 2 cosas para mí son los principales. Si tiene tiempo, usan flashcards. Tú puedes escribir en español. Hoy en día puedes hablar con el IA como en el episodio anterior hemos hablado de esto con Aviva. Pero sí, yo creería que lo más importante que queremos que recuerdes hoy es todo lo que estás haciendo con tu español te ayuda, pero recuerda, hay formas pasivas y formas más activas e intensivas de aprender. Y definitivamente el mejor ejercicio que te pone a sudar el cerebro, que te exige más, es hablar. Entonces, mínimo 30 minutos. Si tú no estás hablando con nadie, lamento decirte que la verdad estás casi que perdiendo lo demás que estás haciendo. Necesitas hablar mínimo 30 minutos a la semana, pero lo ideal es 1 hora. Así que trata de empezar a hablar en español de alguna manera. Por eso te recomendamos tomar clases con nuestras tutoras colombianas. SpanishLearnSchool.com/clases. Ve a este link, te lo dejamos en la descripción. Tenemos 4 profesoras muy buenas y con ellas puedes hablar cada semana. Van a preparar clases de acuerdo a tus necesidades y van a corregirte constantemente, así como yo hago con Nate. Al final de la clase te mandarán un correo con la lista de correcciones y el material de la clase. Así que ve a reservar tu primera clase ya mismo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ojalá que ustedes hayan aprendido algo nuevo. Use subjuntivo. Y bueno, que ahora ustedes sepan que sí es importante saber más de un idioma para vivir más, para vivir mejor, para vivir una vida más larga. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.